escudriñar las Escrituras. Nosotros te rogamos, oh Padre, que te hagas evidente en estos momentos en nuestras vidas, que te hagas evidente en este culto, que te hagas evidente en el corazón, en el pensamiento de cada uno de mis hermanos y en cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje. No es un mensaje de hombre, te ruego, Padre eterno, que no sea el hombre el que hable, que supla las necesidades y las deficiencias del predicador. Que seas tú a través de tu palabra y tu espíritu, Señor, el que le abre a tu pueblo. Y que se quede grabado allí en nuestro corazón y en nuestra mente tu voluntad y cuál es el propósito para cada uno de nuestras vidas. Que salgamos todos de aquí, Señor, edificados. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, hermanos, abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. La semana pasada hicimos una interrupción en nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis para participar en la ceremonia de ordenación pastoral que estuvimos allí en la iglesia bautista Vida Eterna con el pastor Julio Calderín. Los que no pudieron estar con nosotros, no nos acompañaron, pueden ver todo el culto o la ordenación en nuestra página, allí van a estar. El capítulo número 11 de Apocalipsis, como decíamos hace ya 2 semanas atrás, ha sido uno de los pasajes bíblicos donde se han peleado muchas batallas escatológicas. Suele verse algo complicado, hermanos, por la cantidad de figuras literarias que hay allí. Abundan mucho los símbolos, la analogía. Es muy común este tipo de lenguaje, este tipo de literatura apocalipsis y en los libros proféticos. Recordamos que el apóstol Juan está narrando una visión que él tuvo cuando fue llevado al cielo, allá con los ángeles, la presencia de Dios. Por lo que nosotros no podemos interpretar literalmente cada palabra que nos hable el apóstol Juan allí. Y si usted se está conectando con nosotros por primera vez, ya en el capítulo número 11 de Apocalipsis, y ya no ha visto el resto de las predicaciones anteriores, quizás se va a sorprender con la cantidad de símbolos, simbología y analogía que van a estar allí. ¿Y para qué se usan este lenguaje literario? En ocasiones para enriquecer el lenguaje, en otras para darnos a entender un mensaje o una enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál se escucha mejor? Escuchen, ¿cuál se escucha mejor? El que yo diga, yo amo a mi esposa. O el que yo diga, ella es la luz que ilumina mi vida. ¿Cuál usted lo escucha mejor? ¿O cuál le llama más la atención? Ahora que estamos en la pandemia y los estudiantes no pueden ir a la escuela, es decir, las escuelas están cerradas por la pandemia. Eso es literalmente, ¿cierto? O que yo diga, las escuelas están tristes y solas, cual novia abandonada en el altar por causa de la pandemia. Hay una diferencia en el lenguaje, ¿cierto? Ahora que hay muchos huracanes, no he visto nunca una temporada de tantos huracanes como esta. Es decir, el huracán tiene fuertes vientos, eso es literalmente, eso usted lo puede entender. O que yo diga, el viento rugía durante el azote del temporal. Estoy usando figuras literarias, símbolos de una manera diferente, pero realmente está diciendo lo mismo que allí dice. O la corrupción, ahora que ya pasamos las elecciones, que yo diga, la corrupción llegó a la Casa Blanca. O que yo exprese, el pulpo de la corrupción arropa a la Casa Blanca. Estoy diciendo lo mismo, uno está literal y en el otro estoy usando figuras del lenguaje. O usted que tenga una amiga que tiene el cuello largo y diga, ella tiene el cuello de jirafa. Nadie tiene el cuello de jirafa, pero la persona entiende lo que usted quiere decir. Está usando una comparación para hacer entender que su amiga lo que tiene es el cuello largo. O decir, ese café está muy bueno. Eso es literal, ese café está bueno. O que yo diga, el aroma del café me está llamando. El café no llama a nadie, ¿verdad? Porque el café no habla. Pero que usted diga en una forma
un lenguaje figurado, el aroma del café me está llamando. Así de esta misma manera se utilizan símbolos y lenguaje figurado allí en el Apocalipsis que no podemos interpretar literalmente, sino que tenemos que buscar qué dice en la palabra de Dios para poder interpretar dicho pasaje. Y el propósito de usar estas figuras literarias puede cambiar en correspondencia del objetivo que tiene el autor cuando lo usa. Voy a repetir eso. El propósito de usar estas figuras literarias puede cambiar en correspondencia al objetivo que tiene el quien está hablando para expresarlo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, está hablando allí del mismo pasaje, es la parábola del sembrador. Cuando él termina de decir esta parábola, sus discípulos le hacen una pregunta y le dice, ¿por qué le estás hablando a ellos en parábola? Voy a leerlo de Marcos 4.1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se unió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas. Escucha, esto es una figura del lenguaje. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y que comienza allí a expresar la parábola del sembrador. Cuando él termina de hablar la palabra del sembrador, los discípulos le preguntan, ¿por qué, Señor, tú le estás hablando a ellos en parábolas? Y esto es lo que el Señor Jesús les responde en Marcos 4.11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, a ustedes, a los discípulos, les he dado el conocer los misterios del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y esto me recuerda hace 2 semanas cuando estudiábamos el templo como una simbología de la iglesia y veíamos, ¿se acuerdan? El patio de afuera que le dijeron a Juan que no midiera porque ese iba a ser hollado por gentiles. El patio de afuera donde estaban los inconversos, donde estaban los impíos, que dijo Dios que no lo midiera. Y aquí dice, mas a los que están afuera yo les abro por parábola. Ahora, ahí están los discípulos medio que quizás fruncieron el sueño como el ceño, como si estuvieran confundidos. ¿Por qué, Señor, a ellos le vas a hablar por parábola? Dice Jesús, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso yo le hablo a ellos en parábola. Ustedes no, pero a ellos se lo hablo así. Y en Mateo, el capítulo 13, hablando de este mismo pasaje, Jesucristo agrega que esto es una profecía que estaba en el libro de Isaías. Y le dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Pero, dice Jesús, bienaventurados vuestros ojos porque ven, ustedes que estaban allí, que me ven a mí personalmente, y vuestros oídos porque oyen mis palabras directamente. Nosotros heredamos todo eso y está en la palabra de Dios a través de los apóstoles. Por lo tanto, tú y yo somos aventurados también, bienaventurados también, porque oímos y vemos a través de las Escrituras la palabra del Señor Jesús. Porque de cierto os digo que muchos profetas antes de los discípulos que estaban allí en el Antiguo Testamento y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por lo tanto, Jesucristo usaba esta figura del habla, la parábola, para que algunos no entendieran, dice Jesús, literalmente, y se conviertan. Pero a ustedes, que son los míos, sí me van a entender. Ustedes son bienaventurados. Y en este libro de Apocalipsis, hermano, nosotros tenemos mucha simbología, mucho lenguaje figurado. El mismo Juan nos dice, ahorita cuando vayamos a leer el capítulo 11, lo vamos a ver otra vez, pero en el capítulo 11 aquí, en el versículo 8, dice Juan, versículo 8, capítulo 11, Apocalipsis, versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad,
que en sentido espiritual, dice Juan allí mismo, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Si vemos esta misma traducción, pero en la Biblia Dios habla hoy, mira cómo traduce esas palabras. Dice, sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Una lo traduce como en sentido espiritual, la otra dice en sentido figurado. Pero mira cómo lo traduce la Biblia de las Américas. El mismo pasaje. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente, dice, así lo traduce la Biblia de las Américas, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Pues se puede traducir en manera espiritual, esa fue la Reina Valera, Dios habla hoy, dice en sentido figurado, y la Biblia de las Américas nos dice simbólicamente, usando el mismo apóstol Juan, un lenguaje figurado allí dentro del Apocalipsis. Ahora, este libro fue escrito a los creyentes. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros entendamos lo que dice allí la palabra de Dios. Nosotros interpretamos la Biblia, la palabra de Dios, con la Biblia. Todas estas figuras literarias y símbolos que hay allí, buscamos dónde la Biblia usa este mismo lenguaje o con el mismo sentido para poder interpretar la palabra de Dios. No buscamos un sentido fuera de la palabra de Dios para intentar interpretar el versículo. Es una regla que tenemos de la interpretación bíblica. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, que los pasajes más difíciles de la Biblia se aclaran con los pasajes más claros. La regla hermenéutica dice, los pasajes oscuros se aclaran con los pasajes más claros. Si hay un pasaje que está difícil, que supuestamente contradice lo que dice todo lo que dice la palabra de Dios, como la palabra de Dios conocemos que es inerrante, no tiene error, es infalible y es suficiente, nosotros conocemos que no se contradice. Por lo tanto, ese pasaje oscuro, ese pasaje difícil, tenemos que interpretarlo a la luz de aquellos pasajes que son más sencillos. Por ejemplo, nosotros conocemos que en Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Puede padecerle al lector descuidado de que allí se está diciendo que la salvación es por obra. Pero nosotros conocemos que hay más de 300 textos en toda la Biblia que nos dice que la salvación es por gracia, por misericordia, por Dios, a través de la fe en Jesús. Nosotros conocemos eso, ¿cierto? Y si a ese pasaje parece contradecir lo que el mensaje de toda la Biblia, nosotros tenemos que interpretar este pasaje que parece difícil, eso es lo que quería decir, a través de todo el mensaje de la Biblia que está claro, la salvación es por gracia. Y entonces allí podemos comprender lo que nos está diciendo. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos hablan así. Ahora nosotros vamos a interpretar la Biblia con la Biblia aquí también en el libro de Apocalipsis. Con todo esto en mente, vamos al capítulo número 11 del Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Desde el 1, hermano. O nuevamente, para poder entender el contexto. Yo sé que ya nosotros predicamos sobre los 2 primeros versículos. Apocalipsis 11:1. Amén, dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Nosotros, la semana pasada, iba a decir, hace ya 2 semanas, estudiamos los 2 primeros versículos y vimos que el templo que se nos habla allí en los 2 primeros versículos es la representación simbólica de la iglesia. Entonces, dice el versículo 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Llegamos a la conclusión hace 2 semanas que simbólicamente este templo está representando a la iglesia, y dice: y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, a partir del versículo 3, que es donde nos va a ocupar la mayor parte del tiempo hoy, dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Yo he escuchado varias interpretaciones sobre quiénes podrían ser estos 2 testigos de que se nos hablan aquí. Unos dicen que puede ser la ley y los profetas. Otros hacen mención a que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros dicen que puede ser Elías y Moisés, por cuestión de las plagas que se mencionan más adelante, y que se cierre el cielo para que no llueva. Otros dicen que puede ser Enoc y Elías, porque fueron los únicos que no vieron muerte en la palabra de Dios, y por lo tanto ellos tienen que morir. Por lo que lo primero que vamos a hacer nosotros hoy son 2 cosas nada más. Una, poder identificar quiénes son estos 2 testigos. Y después ver el ministerio que tienen, cuál es el ministerio de ellos. Y como ya yo lo mencioné la semana pasada, de que cuál es la identidad de ellos, vamos a ver en la primera parte, los 2 testigos son una representación simbólica de la gran comisión de la iglesia, o el ministerio de la iglesia. Lo repito, son una representación simbólica de la gran comisión de la iglesia. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Recuerdan? Esa es una representación simbólica del ministerio de la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podemos identificarlo? Hermano, está sencillo. El versículo 4 nos responde esa pregunta. Eso lo leímos en el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 4. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Todo lo que estuvimos en los estudios hace ya varios meses, podemos recordar
que en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo 25, cuando estudiamos, Dios le manda a Moisés a hacer un tabernáculo, y que dentro de los utensilios del lugar santo, no lugar santísimo, lugar santo, le manda a hacer un candelero. Le da el peso y cómo es que tenía que construirlo. Este candelero siempre iba a estar alumbrando hacia el lugar santísimo, donde había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Siempre tenía que estar este candelero allí alumbrando hacia el frente, alumbrando hacia donde estaba el lugar santísimo. Más adelante, al transcurrir el tiempo, nosotros vemos ya no el tabernáculo, sino el templo que construye Salomón. Y en el templo de Salomón vemos que este candelabro deja de ser un candelabro para ser 10. Allá lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 7, a partir del versículo 48. Dicen que están 5 de un lado y 5 del otro. Y Juan, aquí en el libro de Apocalipsis, recuerda cuando estudiamos el primer capítulo, vio estos candelabros. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1 a partir del versículo 12. Juan capítulo 1 a partir del versículo 12. Está Juan allí y él escucha una voz. Y él dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan capítulo 1 a partir del 12. Dice Juan que él escuchó una voz y se volvió para ver esa voz que hablaba con él. ¿Y qué vio? 7 candeleros de oro. Ahora ya no fue 1, ya no fue 10. Ahora él ve 7 candeleros de oro allí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, él vio a Jesucristo paseándose entre esos candeleros allí en la visión que estaba viendo Juan, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora Jesús nos aclara aquí qué son estos candeleros. Finalmente, aquel que vimos en el tabernáculo, aquel que vimos en el templo, ¿cuál es la simbología que representan? Dice Jesucristo ahí mismo en el capítulo 1, pero ya hasta el versículo 20, capítulo 1, ya hasta el versículo 20, dice Jesús: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Por lo tanto, ya nosotros identificamos cuáles son esos candeleros que él dice: mis 2 testigos son los 2 candeleros. También dice los 2 olivos, pero estamos identificando primero por los candeleros porque está más sencillo. Ahorita vamos a ver lo de los olivos. 2 candeleros, y dice Jesús, esos candeleros representan simbólicamente, son mi iglesia y yo me estoy paseando dentro de ella. Te podría pensar, sí, hermano, pero también menciona allí 2 olivos, no solamente menciona los candeleros. Y si usted se está preguntando ¿qué significan estos 2 olivos? Esa misma pregunta se la hizo el profeta Zacarías. Si vamos y me acompaña a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Estamos interpretando todos aquellos símbolos y esa figura literaria que se está usando aquí en el Apocalipsis con la Biblia. La Biblia se interpreta con ella misma. Si intentamos traducir, si intentamos nosotros interpretar toda la figura literaria, los símbolos y la analogía que hay allí, literalmente, hermanos, vamos a confundirnos. Vamos a interpretar la palabra de Dios, la Biblia, con la Biblia. ¿Lo tienen? Zacarías, capítulo 4, a partir del versículo 1. Amén. Dice allí: volvió el ángel que hablaba conmigo, está hablando Zacarías, y me despertó, estaba durmiendo, como un hombre que es despertado de su sueño. De momento lo despertó y me dijo: ¿qué ves? Le pregunta el ángel a Zacarías. Y le respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ya nosotros identificamos que son los candelabros, por lo tanto vamos a continuar. Y junto a él, junto al candelabro que vio allí Zacarías, ¿qué vio? 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé, dice Zacarías,
diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. Le preguntó porque se extrañó. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes lo que es esto? Y dije, no, Señor, yo no sé, nunca había visto eso. Entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. En este momento a Zorobabel, pero los dos olivos que estaban allí son palabra de Jehová. La iglesia y su palabra, los candelabros y los olivos, en este momento son palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el mismo poder que tiene la iglesia, el espíritu de Dios y su palabra. Pero sigue hablando Zacarías, él no se quedó callado porque no entendía muy bien. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Si es que usted se había hecho esa pregunta, ¿qué significan esos dos olivos que dice Apocalipsis que representan, que son los dos testigos? ¿Qué significan? Es lo mismo que preguntó Zacarías. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas que salen de los olivos que van en medio de los dos tubos de oro que vierten de sí aceite como de oro? Y me respondió el ángel diciendo, ¿no sabe lo que es esto, Zacarías, otra vez? Y dije, Señor, yo no lo sé. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Está haciendo referencia aquí al sacerdote Josué y a Zorobabel como rey. Si leemos todo el contexto, que no lo vamos a leer, el capítulo 3 de Zacarías y todo el capítulo 4, estamos mirando que Dios le está hablando a Zacarías de Zorobabel y de Josué, del rey y del sacerdote que estaba en ese momento. Los dos oficios a que se refiere allí la palabra de Dios. Uno rey y el otro sacerdote. Simbólicamente, cada vez que un sacerdote, un rey, incluso un profeta, cuando eran ordenados para hacer su oficio, siempre eran ungidos con aceite. Simbólicamente representa la unción del Espíritu Santo. Y son los oficios a los cuales se está haciendo referencia. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 1, otra vez, de Apocalipsis, cuando está presentando el libro, capítulo 1, versículo 4, escuchen para que no se me vayan a perder. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, escuche, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que la iglesia no son paredes. La iglesia no es un building. La iglesia son hombres y mujeres comprados con la sangre de Jesucristo. Hombres y mujeres transformados a través de la palabra de Dios. Hombres y mujeres lavados y justificados por la sangre de nuestro Señor. Personas que han nacido de nuevo, nuevas criaturas. Los dos testigos, las dos iglesias y su ministerio. Es lo que nos está representando la palabra de Dios. ¿Cuál es el ministerio que tienen? Nos dice allí en este capítulo 11, el ministerio de estos dos testigos. Recuerden, mucho lenguaje figurado, tenemos que interpretar lo que dice la Biblia con la Biblia. No interpretar, porque Enoc no murió. Por lo tanto, tiene que ser Enoc el testigo. No tiene ninguna coincidencia bíblica allí. Dice en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Que profeticen. Este es uno de los ministerios que tienen los dos testigos. Hemos llegado a la conclusión que simbólicamente representa a la iglesia. Es el mismo ministerio que tiene la iglesia. No siempre que se utiliza, hermano, yo sé que muchos malinterpretan así la palabra de Dios. No siempre que se habla de la palabra profetizar en la Biblia se refiere a una nueva revelación,
cosas que van a ocurrir en el futuro. No siempre, no, hermanos. Se usa para traducir, para llevar un mensaje también, en muchas ocasiones, como un mensajero, alguien que trae un mensaje de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia, alguien que enseña la palabra de Dios, un predicador, un evangelista, un maestro. En el 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, el que profetiza, escuchen, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Y termina el próximo versículo, versículo 4, diciendo algo muy parecido. El que profetiza edifica la iglesia. Yo me pregunto, ¿cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cuál es la exhortación? ¿Y a través de qué tiene consolación si no es a través de la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es el ministerio que dice aquí que tienen estos dos testigos que nosotros hemos identificado, que son simbólicamente representan a la iglesia y el ministerio de la iglesia. Y como decíamos, la iglesia no son paredes. Es el ministerio tuyo y el ministerio mío. El ministerio de cada uno de los integrantes de la iglesia. El ministerio de cada uno que ha depositado su fe en Cristo como su Señor y Salvador. De eso estamos hablando. No de paredes. Así que el ministerio de estos dos testigos es el de profetizar, es decir, de enseñar, de evangelizar, de predicar la palabra por 1260 días. Ese es el mismo ministerio de la iglesia, hermanos. Evangelizar, enseñar, predicar la palabra, redarguir, por 1270 días. Ese es el mismo tiempo, hermanos, ¿se recuerdan? En toda la era de la iglesia, de toda la presente era evangélica, desde la ascensión de Jesucristo, hermano, hasta su segunda venida, donde la iglesia ha predicado y sigue predicando y seguirá predicando el evangelio hasta que el Señor venga. Por 42 meses que fue perseguida. ¿Recuerdan cuando fue perseguida la mujer que vimos que veíamos hace 2 semanas en el capítulo 12 de Apocalipsis? Desde la ascensión de Cristo fue que comenzó la persecución de esta mujer. Vamos a buscarlo. Estoy en Apocalipsis capítulo 12. Simplemente cambia la hoja. No está en el capítulo 11, el capítulo 12. Veamos simplemente 2 versículos, el versículo 5, 12:5. Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un varón, está refiriéndose a la mujer embarazada, ¿recuerdan? Vimos en los versículos primeros. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando cuando la ascensión de Cristo, cuando Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. A partir de ese momento, dice allí, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustente Dios por 1260 días. Dios va a sustentar después de la ascensión de Cristo a la iglesia, a esta mujer que representa simbólicamente a la iglesia, por 1260 días. Y mire lo que dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y más adelante dice que fue por 42 meses, igual 1260 días. Por la misma cantidad de tiempo Dios sustenta a la iglesia y por la misma cantidad de tiempo el dragón persigue a la mujer por 1260 días, que representan toda la era evangélica, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Estos dos testigos, hermanos, que representan a la iglesia, tienen un ministerio muy especial. Predicar el ministerio del arrepentimiento. Es lo que predican. Eso es lo que predicaba Cristo cuando llegó. Es lo que dice el versículo 3, 11:3, Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días, dice allí, vestidos de cilicio. El cilicio era una ropa bastante tosca allí, de tejida, se cree con pelo de cabra, con pelo de camello, una ropa áspera, una ropa fea, que lo que se ponían, esta vestimenta le daba picazón, y lo hacían solamente las personas que estaban en duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Una ropa totalmente incómoda, que nadie le gustaba ponerse, porque allí lo que representaban es que estaban en luto o que estaban en arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento por el pecado. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 37, versículo 34, dice allí en Génesis capítulo 37, versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, es decir, que se puso esta ropa, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Él estaba en luto y se puso esta ropa. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 10. Lamentaciones, capítulo 2, para los que anotan, versículo 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, es decir, se pusieron esta ropa de luto. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Jeremías, después de que Babilonia se llevó al exilio a Jerusalén. En Isaías, capítulo 37, versículo 1, vemos lo mismo. Aconteció pues que cuando el rey Ezequiel oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Se puso nuevamente esta ropa que representaba o duelo o arrepentimiento por el pecado. Daniel, ¿se acuerdan cuando Daniel le oró a Dios porque él entendía, vio allí en las escrituras que ya se había acercado los 70 años del exilio? Y él hizo lo mismo. Y dice Daniel en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él se vistió con esta ropa para que Dios viera la angustia de su corazón. El arrepentimiento, porque él no decía, el pueblo de Israel ha pecado. Decía Daniel, hemos pecado contra ti, todos nosotros. Eso es lo que predica la iglesia, hermano. El arrepentimiento de los pecados a cada uno de los hombres. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso es lo que Cristo vino predicando en Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso venía predicando Cristo. Arrepentíos. A través de todo el Nuevo Testamento nosotros vemos el mismo mensaje. Juan el Bautista, en Mateo 3, 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primero fue Cristo. El segundo, Juan el Bautista. Pedro y los apóstoles a través de todas las cartas en Hechos. Esto lo escribió Lucas, pero era Pedro el que estaba hablando allí. Cuando él le habla a los israelitas, a los judíos, en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. Ese es el mensaje que nos está hablando aquí, que predican estos dos testigos. Ese es el ministerio de ellos. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que salir a predicar. No intentar convencer a las personas y tocar sus emociones, porque hay muchas iglesias, hermanos, lamentablemente, que están llenas de personas que piensan que van al cielo y no van al cielo. Porque lo que los ha movido a estar allí simplemente son emociones y no la convicción de que se han arrepentido de sus pecados. Todo aquel creyente que no ha reconocido de que él es merecedor del infierno realmente no es creyente. Si tú que me miras nunca has pensado de que tú eres merecedor del infierno, realmente tú no has creído todavía. Porque así es que comienza el arrepentimiento. El reconocer de que no somos dignos. El de reconocer de que le hemos faltado a Dios. Y esa es la predicación de la palabra de Dios. Por eso la mayoría de las iglesias que predican el evangelio sano, que es esto, ya nadie quiere predicar del arrepentimiento. Levanten la mano y digan una oración. ¿Quién la quiere hacer? 10 levantan la mano y 10
hacen la profesión de fe. Ay, tenemos 10 salvos. Cuando la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, camina en el sentido contrario al que ibas. Ibas al pecado, camino hacia la cruz. Iba hacia lo indigno, voy hacia lo digno. ¿Quién es el digno? El único digno, Señor Jesús. Ese es el arrepentimiento. Hasta allí, hacia allí tenemos que tú y yo caminar y predicar esto. Ese es el ministerio de la iglesia. Es el ministerio tuyo y mío, personal, por cada creyente. ¿Con qué poder hacemos esto? ¿Con qué nos apoyamos para hacer esto? ¿Con qué se apoyan los dos testigos estos que dice aquí en Apocalipsis? Miren, el versículo 5, 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Recuerden, estamos hablando de palabras con sentido de literatura figurada, literatura apocalipsis. Hasta estos momentos, en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta ahora, no se ha conocido una persona que haya sido capaz de hacer esto. Estoy hablando en la era de la iglesia. Nosotros reconocemos nada más a Moisés en el Antiguo Testamento, que con la cuestión de las plagas, y a Elías, que cerró el cielo para que por un tiempo no lloviera. Con la asistencia de Dios, y siempre, escuche esto, hermano, siempre como juicios traídos a los hombres por culpa de la desobediencia y del pecado. Las dos cosas. Fueron juicios de Dios sobre las personas, sobre el hombre, por la desobediencia y el pecado. Moisés, ¿recuerdan? Le decía a Faraón, deja de ir a mi pueblo. El corazón duro, no. Deja de ir a mi pueblo. Y que venían las plagas, el juicio. Y con Elías igual. Todo el pueblo de Israel estaba rebelde en pecados y idolatría. Por lo tanto, Dios le dijo, no va a haber lluvia. Es lo mismo que dijo Zacarías hace un rato, ¿recuerdan? Dice, no con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que hace todo esto es Dios. Ese es el poder de la iglesia, ese es el poder de los testigos, su espíritu y su palabra. Dice que sale fuego de la boca de ellos. Nosotros reconocemos y hemos visto que la palabra demuestra que la palabra de Dios es como fuego. Al mismo Jeremías, dice en Jeremías capítulo 20, versículo 9, escuchen. Jeremías ya no quería predicar, no quería hablar la palabra de Dios porque todos los juicios que Dios le estaba diciendo que llevaba. Escuchen lo que él mismo dice. Y dije, no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de contenerlo, pero no pude. Eso no se puede contener. Cuando la palabra de Dios comienza a quemarte como un fuego, tienes que hablarla. Por eso es que dice que aquellos dos testigos aquí en Apocalipsis se defienden. Cuando abren su boca sale fuego, que simbólicamente aquí representa su palabra. El mismo Jeremías dice aquí en el capítulo 5, versículo 14, dice Dios. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra de aquí, pongo mis palabras en tu boca por fuego. Mis palabras, dice Dios, las pongo en tu boca por fuego. Está en la tuya y en la mía. Su palabra es como fuego. Y a este pueblo lo pongo por leña. Tu fuego que va a salir de la boca, que es mi palabra, a ellos los pongo por leña para que los consuma. Mi palabra. Y los consumirá, dice él. Lo va a consumir. Es la mismo fuego que sale de los dos testigos que acabamos de ver aquí en Apocalipsis. Vuelve a Jeremías, o vuelve Dios con Jeremías, en el capítulo 23, versículo 29. Dice Dios, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza a la roca. Dios hablando, mi palabra es como fuego. Por supuesto, es un fuego que consumirá a todo aquel que ha despreciado a su Hijo. A todo aquel que le han presentado el Evangelio y ha tenido la oportunidad de venir a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Cristo.
Todo aquel que no ha reconocido que Cristo es su Señor y Salvador será parte de ese fuego. Pero no solamente eso, porque yo conozco mucha gente que ha levantado su mano y dice que Cristo es su Señor. Pero cuando los vemos su caminar, no parece que son creyentes. Esta semana yo le decía a mis hijos y a los hermanos el miércoles de que es difícil para los jóvenes que son hijos de pastores o hijos de creyentes desde la juventud, desde niños, porque han estado toda su vida en la iglesia. Han participado de cada actividad que se hace en la iglesia, incluso han estado dentro de los ministerios en la iglesia, han escuchado la palabra muchas veces y entonces ellos piensan que por eso ellos son cristianos. Es muy difícil. Pero la palabra de Dios dice que el creer es obedecer. El único testimonio que tú y yo tenemos de que somos creyentes son nuestras obras. No somos salvos por obras, pero nuestra salvación está evidenciada por nuestras obras. Un árbol de mango no da cocos. Un árbol de granada que tenemos allí no da limones. Si estamos unidas a la vid, vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y todas las cosas que de allí se presuponen. Las personas no quieren rendirse ante el Señor. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? A partir de 26. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por el pecado. No queda. Sino ciertamente horrenda expectación de juicio, y escuche, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ese mismo fuego que hablaban de los dos testigos. Si no hay arrepentimiento. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3. Esta es la ley de Moisés. Y mantenga este testimonio de 2 o 3 en su disco duro. ¿Cuánto mayor castigo entonces pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de la gracia? Está hablando que si tú conoces a Cristo y deliberadamente te vas al mundo, tú no eres de Él, simplemente. Nuestras obras reflejan realmente nuestro espíritu. Como decía, un árbol de naranjas no da mangos. En Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice que nuestro Dios es un Dios, es fuego consumidor. Yo sé que la mayoría conocen ese versículo. Isaías dice, aterrados están los pecadores de Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? Que es Dios. Nadie puede habitar con el fuego consumidor, porque si hay pecado en ti, te consume. Hay una sola salida. Porque ¿quién de nosotros no es pecador? Todos. Pero hay una salida. Nuestra lente es Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo nos hace justificados y limpios. Toda nuestra falta, todo nuestro pecado, Dios lo ve en Cristo y ve todas las obras de Cristo en nosotros. Qué maravilloso. Justificado. Pero eso lo muestra una vida de obediencia y andar en el camino del Señor. No se pierde la salvación. No se confunda. Posiblemente aquellos que dijeron que eran Cristo y ahora se han ido al mundo, esos nunca fueron de Dios. Si lo fueran, dice primera de Juan, estuvieran con nosotros. Esa es la razón por la cual son 2 testigos. Le dije que mantuvieran lo de los 2 testigos en el disco duro. ¿Recuerdan cuando Cristo en el capítulo 16 de Marcos le dijo, y me serán por testigos, ustedes, a los apóstoles, me serán por testigos en Israel, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra? Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es tu ministerio y el mío. El ir y predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esos son los 2 testigos que está hablando allí.
Sigue Hebreos capítulo 10, versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia, pero el testimonio de dos, o por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ese es el ministerio tuyo y mío. En Deuteronomio capítulo 19, allí esa ordenanza le da Dios a su pueblo. Todo tiene simbología. El Nuevo Testamento está encerrado allí en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 19. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3. Y lo vemos eso a través de toda la palabra de Dios. Donde único no se usó, ¿dónde fue? En el juicio de nuestro Señor Jesús. Inventaron mentiras para que lo acusaran. Y no habían dos de acuerdo, no se pusieron de acuerdo para hablar en contra del Señor. Ni pensaron en eso, tan inteligentes que eran los fariseos y los sacerdotes aquellos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Este es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. El ministerio de la iglesia y la presencia de la iglesia. Estando allí la iglesia y su ministerio, para decirlo de otra manera. Todo esto lo que trae como resultado a ti y a mí, a la iglesia en sentido general, es persecución, y luego vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia producto de esto. La próxima semana vamos a estudiar estos versículos que le vamos a mencionar ahora más detalladamente. Ahora lo voy a mencionar solamente para probar que estos 2 testigos son la iglesia y su ministerio. Ahí en el versículo 7, capítulo 11, aquí en Apocalipsis, versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, que nosotros hemos llegado a la conclusión que es la iglesia, simbólicamente, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y aquí desata la persecución tu ministerio y el mío, ministerio de la iglesia. Cuando la iglesia, hermano, realiza el trabajo con el propósito para que fue creado, no tiene comunión con el mundo. Cuando tú ves yo creo firmemente que esto fue lo que sucedió a los Estados Unidos. Porque cuando vino el evangelio, desde que se creó aquí la colonia de Estados Unidos, que comenzó a esparcirse como un semillero, se predicaba el evangelio puro. Pero cuando se comenzó a diluir el evangelio y la iglesia comenzó a predicar lo que quería la gente escuchar, aquel evangelio de amor y perdón nada más, de no arrepentimiento, entonces comenzó a diluirse y la iglesia comenzaron a crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no predica exactamente lo que Dios quiere que predique, entonces tiene comunión con el mundo y el mundo la acepta, no hay problema. Por eso muchas iglesias ahora están casando homosexuales. ¿Están de acuerdo con eso? Salió el Papa diciendo que ellos también son hijos de Dios y necesitaban una familia. Cuando la iglesia no da un paso al frente y expone que el aborto es un asesinato, entonces está siendo cómplice del mundo y por supuesto no va a ser perseguida. No hay diferencia, están juntos. Pero cuando nosotros, tú y yo, digo la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, cuando tú y yo exponemos todas estas falsas doctrinas, entonces somos perseguidos. Entonces hablan de nosotros, entonces vienen demandas, entonces nos buscan. Y de eso es que está hablando aquí. Luego viene allá en el versículo 11, el arrebatamiento de la iglesia. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Es decir,
que aquellas personas vieron esto, los que estaban mirando allí a los creyentes, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia, dice, y sus enemigos lo vieron. ¿Arrebatamiento secreto? Los enemigos vieron el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hayan acabado, dice el versículo 7, su testimonio, su ministerio, cuando ellos hayan terminado, quedó testigo, es decir, cuando la iglesia ya haya predicado toda la palabra, es lo que dice, ¿recuerdan cuando estudiamos Mateo 24? A partir del versículo 14 que dice Jesús, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es lo que está diciendo allí. Cuando ellos hayan acabado su testimonio, el versículo 7, ahí en Apocalipsis, dice eso, entonces van a ser perseguidos. Alguien una vez me preguntó que si Dios es omnisciente, sabe que Dios conoce todas las cosas. De hecho, si Dios predestinó a las personas para ser salvos, ¿cuál es el objetivo de nosotros entonces en predicar el evangelio? De todas maneras se van a salvar. Si Dios los predestinó, de todas maneras se van a salvar. Así pensaba, me decía esta persona. Solo que las personas se van a salvar a través de la predicación de la palabra de Dios. Y aquellos predestinados, aquellos escogidos de Dios, van a ser salvos a través de la predicación del evangelio. Es el ministerio de la iglesia. Es tu ministerio y es el mío. No van a ser salvos simplemente sentados en su casa. Tienen que escuchar el evangelio. Es lo que nos dice Romanos capítulo 13, capítulo 10, versículo 13, a partir del 13. Dice el apóstol Pablo allí, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿cómo lo va a convocar? Dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y nos está haciendo reflexionar. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y sigue diciendo, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tú y yo tenemos que ir a predicar el evangelio. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice Pablo. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque dice Isaías, lo cita Pablo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque lo que él concluye, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el ministerio de la iglesia. Es tu ministerio y es mi ministerio. Ahora yo te puedo preguntar, ¿estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás comprometido fielmente con Dios? ¿Y estás comprometido fielmente con tus hermanos en ir y a predicar la palabra de Dios? Ir y a evangelizar, en enseñar a los de la iglesia, porque hay jóvenes y hay nuevos creyentes. En la iglesia llegan nuevos creyentes, bebecitos espirituales, los llama la palabra de Dios. ¿Quién los va a enseñar a ellos? Nosotros. Evangelizar, predicar, enseñar. Hasta que llegue el día del fin, dice Cristo. Entonces se va a desatar una persecución. El fuego eterno está reservado para aquellos que rechazan a Cristo. Pero tú y yo, gracias a Dios, estamos de este lado de la salvación, de este lado de la gloria. Ya estamos listos para irnos con Cristo. Señor, te damos las gracias por habernos permitido en esta tarde de nosotros escudriñar tu santa palabra, Señor. Oh Padre eterno, yo te ruego, en el nombre de tu Hijo Santo Jesús, que no solamente los que estamos aquí presentes, sino aquellos que están viendo este mensaje a través de las redes sociales. Oh Padre eterno, toca el corazón de cada uno de ellos y de los que estamos aquí. Si somos creyentes, oh Padre, para ir y cumplir el ministerio en que tú nos has encomendado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, dice la palabra, cuando cada uno de estas personas escuche el evangelio, cuando tu evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Pon ese deseo, Señor, en nuestra mente, en nuestro interior, Señor. Porque la carne no quiere, la carne nos está acomodando, el espíritu está dispuesto. Pero nosotros queremos quedarnos sentados.
Señor, pon este deseo, este impulso de ir y predicar esta gracia con la que tú nos has investido a nosotros, con aquellos que aún no han sido alcanzados. Abre nuestros ojos espirituales para ver quiénes son. No conocemos el terreno, pero tu palabra sí, tú sí los conoces. Señor, ayúdanos a ser transformados a través de tu palabra y de tu espíritu, para que sin hablar en ocasiones vengan aquellos que están destinados para vida eterna, así lo dice tu palabra, a través de nuestro testimonio. Pongo en tus manos a cada uno de los que están presentes aquí hoy con nosotros y también a los que nos están mirando a través de las redes sociales, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y si tú no eres creyente, si tú no estás arrepentido de tus pecados, todavía estás a tiempo. Si estás escuchando, todavía estás a tiempo. Arrepiéntete de los pecados y voltea a Cristo. Voltea hacia Cristo. Háblale y pon tu corazón delante de Él. No son tan grandes tus pecados. Él los puede perdonar. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.